Bien, ¿cómo me integro a Mercado Pago? Lo primero que debo hacer es iniciar un flujo de pago. Para iniciar un flujo de pago lo que debo hacer es seguir una serie de pasos que voy a estar mencionando en los siguientes slides, utilizando el SDK de PHP. Paso número 1. Lo que debo hacer es agregar primero el SDK de PHP y luego crear un objeto de tipo MP pasándole mi client ID y mi client secret. Esto me permite configurar mis credenciales. Paso número 2. Lo que debo hacer es crear una preferencia de pago. ¿Qué es una preferencia de pago? Una preferencia de pago es una entidad que engloba dos aspectos en realidad. El transaccional, que es toda la información del artículo que quiero cobrar, y lo segundo me permite configurar una serie de settings que definen el comportamiento de checkout. En este caso lo que voy a hacer es crear un objeto preference data, y lo que quiero cobrar es un barrilete multicolor de cantidad 1 con la moneda local en pesos y de precio 10. Estos son los atributos básicos y obligatorios que necesito para realizar un pago con Mercado Pago. Entonces, este objeto, o sea, mi artículo de cobrar, lo que voy a hacer es, para crear una preferencia, invocar el método createPreference, pasándole mi artículo, y ese internamente lo que va a hacer son dos cosas. Con mi client ID, client secret, va a crear una credencial, y lo segundo va a ser un posteo a la API de preferencias. Bien, como resultado voy a tener un objeto de tipo preference. En ese objeto lo que voy a hacer es obtener como atributo, lo que voy a obtener como atributo es un init point, que es la URL de inicio a checkout. Hasta ahora, lo único que tenemos es una URL que nos permite abrir un checkout. Lo que necesito hacer es conectar esa URL con el frontend. ¿Cómo hago eso? Mercado Pago me ofrece una herramienta que se llama Render. El Render JS es una librería que me permite hacer dos cosas. La primera es crear un botón de pago y la segunda es definir, digamos, distintos modos de apertura del checkout. Bueno, ¿cómo creo un botón de pago? Como dije, lo primero que hay que hacer es utilizar la librería del render, que lo coloco dentro de los tags script. La URL init point, que es la URL de checkout, la voy a colocar dentro de los tags href. Y por último lo que voy a hacer es configurar la clase, que la clase lo que va a hacer me va a definir el estilo del botón. En este caso es un botón naranja redondeado, y dentro del tag A lo que voy a colocar es el texto pagar. ¿Puedo customizar este botón? Claro, lo que puedo hacer son dos cosas en realidad. Primero, definir modos de apertura. Los modos de apertura son tres: por default modal, redirect y blank. Los modos de apertura los configuro con el atributo mpMode. En este caso es modal, la verdad que es redundante, pero es la forma que puedo definir las aperturas del botón. Por último, lo que puedo hacer con mis botones es definir la apariencia. Como dijimos, con la clase puedo setear los distintos colores, formas, si quiero, por ejemplo, que tengan los medios de pago de Mercado Pago, etc. Y el texto lo pongo dentro del tag A. En este caso, en los ejemplos vemos diferentes tipos de botones que podría llegar a configurar. Bien, como dijimos, existen tres modos de apertura. El primero es el modal. La ventaja de este modelo es que se encuentra embebido dentro del sitio del vendedor y permite establecer mensajerías entre lo que es el checkout y el sitio del seller, del vendedor. Redirect o blank, bueno, en este caso pierdo el contexto del sitio del vendedor, ya que el checkout se abre en la pantalla completa. La diferencia entre el redirect o blank es que el redirect se hace sobre la misma pantalla, el blank se abre en una pantalla nueva. Bien, al principio les contaba que Mercado Pago permite recibir cobros online o pagos online desde múltiples dispositivos. Esto lo permite porque su código, el código de checkout, es responsive y se adapta tanto a dispositivos móviles como tabletas y computadoras de escritorios. Este es un ejemplo de cómo se ve nuestro checkout hoy en mobile. Notificaciones de pago. Bueno, hoy puedo recibir, Mercado Pago me notifica tres cosas: pagos, pagos recurrentes y merchant order. Con respecto a los pagos, para recibir una notificación de pago lo que debo hacer es configurar primero mi URL de mi sitio donde quiero recibir la notificación, y una vez que un usuario me realiza un pago, lo que voy a recibir un push a esa URL y Mercado Pago me va a enviar dos parámetros. Primero el topic con el valor payment y segundo el ID de mi pago. Bien, lo que les voy a mostrar ahora es cómo hacer una búsqueda de ese pago y hacer una devolución, ¿sí? Bien.
computadora vuelve. Acá estamos. Perfecto. Bueno, acá lo que tengo, al igual que Pablo, un machete. Entonces, lo primero que, en este caso lo que recibí es una notificación con una ID de pago. O sea, un comprador me ofertó un artículo, me compró un artículo, entonces este es mi ID. Y lo que debo hacer primero es obtener un access token con mi client ID y mi client secret. Acá lo que vamos a hacer una pequeña muestra. En este caso, lo que obtengo es mi access token. Esto ya me permite acceder al recurso de pagos. Bien. Entonces, para hacer una búsqueda, puedo hacer dos tipos de búsqueda. Una búsqueda específica del pago y si no, hacer una búsqueda por los atributos del pago, que es una búsqueda un poco más amplia. En este caso, cuando recibo una notificación, lo único que voy a hacer es hacer un get al recurso collections con mi ID de pago. Y también necesito, obviamente, el access token. Eso lo que me va a devolver va a ser un pago. También, por ejemplo, puedo hacer un get desde el browser. Y esto me va a devolver, por ejemplo, el estado del pago, me va a devolver con qué medio de pago se realizó, etcétera, ¿sí? También los montos, bueno, cuento con mucha información, como por ejemplo también la fecha de aprobado, etcétera. Bien, esta es una búsqueda específica. Ahora, si quisieras realizar una búsqueda más completa, puedo, por ejemplo, buscar los últimos pagos acreditados en el último mes. Para eso lo que debo hacer es pasar, por ejemplo, el estado, es decir, el estado que quiero que sean los aprobados, el tipo de operación, en este caso, todos los pagos que se reciben en esta versión estándar de Checkout son regular payments, establecer un rango de fecha, por ejemplo, entre la fecha de inicio, fecha de finalización, y también en este caso voy a establecer un límite. Entonces, con este curso simplemente lo que voy a estar haciendo es quedándome con los últimos... Sí. Un segundo, al final. Perfecto. En este caso me voy a traer para el mes anterior los últimos 3 pagos que recibí. En este caso, por ejemplo, también lo que me permite hacer el search con distintos criterios, me permite, por ejemplo, buscar, si yo quisiera obtener los pagos con la cuota 12, o, por ejemplo, buscar un mail específico, si quisiera saber quién me paga, o sea, si quisiera buscar a un comprador particular, entonces podría buscar los pagos que recibí, por ejemplo, de Pepe, etc. Además podría decir, por ejemplo, los pagos que, si quiero que sean tickets, tarjeta de crédito, dinero en cuenta, etc. Puedo establecer los criterios que quiera. Por último, este pago que recibí, como veíamos recién, es un pago que se encuentra en estado aprobado y lo que voy a hacer simplemente es devolverlo. Para esto lo que tengo que hacer es un put al recurso collection con el ID del pago, con el access token que acabo de generar y con el estado refunded. Bueno. Esto me va a dar como respuesta que el pago aprobado que tenía recién, lo que voy a estar haciendo es cambiando el estado y haciendo una devolución al comprador. En este caso el pago ya se encuentra devuelto. La única condición es que el pago, para hacer una devolución, debe estar dentro de los 60 días de acreditado. Okay. Con esto terminamos ahí con estos ejemplos. Facu, ¿ahora es la presentación? Gracias. Bien. Pagos recurrentes, todo el detalle de este modelo se los estará contando Seba. Y por último, solo quería hacer una breve mención de lo que es Merchant Order. Merchant Order es una entidad que se crea al momento de que un usuario ingresa a Checkout, maneja diferentes estados y es un feature que todavía no rollouteamos, estamos trabajando en ello. Bueno, Sandbox. ¿Qué es el Sandbox? El Sandbox es un ambiente que tenemos de prueba que nos permite jugar con Checkout como si fuera un entorno real. ¿Cómo lo accedo? Lo único que debo hacer es, en vez de acceder al initpoint, debo acceder al Sandbox initpoint y eso me va a dar la URL de Checkout en esta versión Sandbox. ¿Qué puedo hacer? Como les decía, jugar con nuestro Checkout. Puedo utilizar lo que es el dinero en cuenta. El monto de dinero en cuenta es fijo, nunca se agota y cada vez que realizo una prueba voy a obtener siempre como resultado el estado aprobado. Tarjetas de crédito, puedo usar cualquier código de seguridad y lo que sí debo tener en cuenta es que debo respetar las tarjetas que se encuentran en la documentación.
Boleto de depósito cupón, cada vez que realizo una prueba voy a obtener como resultado el estado pendiente. Y notificaciones, voy a recibir las notificaciones como si fuera el entorno real. Buenas prácticas. Mercado Pago, hoy en Mercado Pago tenemos una serie de integraciones o de acciones para integrarnos que consideramos buenas prácticas. Yo solamente voy a hablar de dos de ellas. La primera es que siempre es importante que el vendedor nos envíe el mail del comprador, porque esto nos permite hacer dos cosas. Primero, identificar a quién está pagando, y si Mercado Pago si no se encuentra dentro de la base de Mercado Pago, como usuario de Mercado Pago, lo que vamos a hacer es crearlo. Y además, lo que evita es que le generamos una fricción adicional al usuario que está pagando, ya que solo lo focalizamos en que ingrese los datos de pago, ¿sí? O la tarjeta de crédito o el medio que haya seleccionado. Por último, con respecto a esto, lo que deberíamos hacer es, para enviar esta información, dentro del objeto de preferencias tenemos un nodo payer que me permite enviar la información del usuario que está pagando. Bueno, la segunda buena práctica que les voy a contar es que siempre es importante que el vendedor nos envíe la información más descriptiva posible del artículo. En este caso, por ejemplo, tenemos un jean que voy a especificar en el título del ítem, el nombre, y en el picture URL voy a pasar la imagen que se va a estar viendo en el checkout. Lo que es importante de esto es que, por ejemplo, en los modos de apertura como redirect o blank, al salirme del sitio del vendedor, debo asegurarme de ser descriptivo en mi artículo, porque eso le va a dar contexto de qué está pagando el comprador y además una sensación de seguridad. Por último, bueno, los ejemplos que estuvimos viendo los estuvimos viendo con el SDK de PHP, pero también contamos con los SDK de Java, .NET, Ruby, Python, Node. Y para finalizar, solo les voy a hacer una pequeña muestra de cómo queda nuestro ejemplo completo. Bien, como dijimos al principio, el paso número 1 era importar la librería de PHP, luego incluir en el objeto MP mi client ID, mi client secret. Voy a armar una preferencia de pago, en este caso voy a querer procesar o que me paguen un jean de 300 pesos con la moneda local y voy a agregar un picture URL. En este caso voy a estar pasándole por mail, por ejemplo, un usuario de testeo y voy a invocar el método createPreference para crear la preferencia de pago. Ya tengo con el objeto preference. Lo que voy a hacer es acceder al init point, que es el checkout, digamos, productivo, y luego también voy a mostrarles cómo se ve nuestro sandbox hoy. Además, a los botones les voy a agregar clases con, por ejemplo, un color anaranjado y un color verde. Y también, como dijimos, existen diferentes modos de apertura. Uno lo voy a hacer en el modo modal, y el sandbox lo voy a abrir en un MP mode igual a blank. Recuerden siempre que para que este comportamiento ocurra tenemos que tener la librería del render. Bien, lo que tengo corriendo por detrás es un servidor Apache y en este caso cada vez que se ejecute se va a crear una preferencia y me va a dibujar los botones. Esperemos que esto funcione, perfecto. Entonces el primer caso, accedo al entorno real, se ve bien, perfecto. Como les decía, el usuario de testeo ya lo identificó nuestro proceso de checkout, la imagen, jean, precio, etc. Diferentes medios de pago. Bueno, en este caso son promociones también que ofrece los diferentes pagos de diferentes bancos que ofrece Mercado Pago. Y, por ejemplo, fíjense que los botones le cambié la forma, uno lo hice cuadrado, el otro redondo, cambié los colores y cambié el texto. Y en este caso se va a abrir en una nueva pestaña porque le configuré que el modo sea blank. En este caso la diferencia, fíjense que son los fondos nada más, pero sí me va a permitir manejar todo tipo de resultados. Bueno, eso es todo. Ahora los dejo con mi compañero Sebastián. Volvemos, Facu, a la presentación. Bueno, ¿cómo va hasta acá? Fácil, ¿no? Les voy a hablar un poquito yo de pagos recurrentes, una herramienta nueva que desarrollamos y lanzamos hace muy poquito. Básicamente, ¿qué son los pagos recurrentes? ¿Para qué sirven? ¿Qué modelo de negocios aplican? ¿Cómo podemos hacer una integración básica a través de botones, como les mostró Nahuel? ¿Qué características ofrece este producto? Y algunas integraciones un poquito más avanzadas, aprovechando que son todos o casi todos desarrolladores acá, para sacarle todo el jugo a la herramienta.
¿Qué son los pagos recurrentes? Básicamente cobros que se realizan periódicamente a la tarjeta de crédito de un usuario, por lo general una vez al mes, pero no tiene por qué ser así. Seguramente muchos de ustedes tienen adherido a su tarjeta o a su cuenta bancaria algún débito automático de algún servicio como la luz, el gas, alguna suscripción a una revista que tengan, lo que sea. Sirven puntualmente para estos casos: servicios, suscripciones a servicios, productos que nos llegan todos los meses a nuestra casa. Sitios de beneficencia, por ejemplo, le dono una vez al mes 100 pesos a tal o cual causa, y también aplican a algunos modelos un poco más avanzados como App Stores, sitios que frecuentemente gestionan cobros al mismo usuario. Hoy compro una pequeña aplicación, mañana otra, por lo general son micropayments, en donde sucesivamente le vamos cobrando al mismo usuario y no es una buena experiencia hacerlo pasar por todo un proceso de checkout cada vez que le ofrecemos un producto. Como les comentaba, ¿cuál es el esquema más básico de funcionamiento? Para aquellos que son quizás unos vendedores más básicos, no saben de programación, quieren integrarse con botones de recurrencia. Así como Nahuel les mostró los botones de pago, pueden ingresar al sitio de Mercado Pago, a la sección de herramientas. Allí también tienen la sección de botones de suscripción. Aquí hay un ejemplo en donde creamos un botón web. Es un wizard de tan solo 3 pasos. En el primer paso ingresamos una descripción, el precio del artículo, o lo podemos dejar en blanco de modo de que nuestro usuario ingrese cuánto nos quiere pagar, por ejemplo, como les decía, para el caso de donaciones. Cada cuánto le vamos a cobrar. Pasamos al segundo paso, en donde seleccionamos la apariencia. Tienen las mismas apariencias y los mismos modos de apertura que les comentaba Nahuel. Está basado en el mismo componente de render, así que si ya lo conocían para pagos regulares, es exactamente lo mismo para pagos recurrentes. Insertan el botón en su sitio web o lo comparten por redes sociales, lo comparten por email, y sus usuarios ya están listos para suscribirse a su servicio tan solo accediendo a ese botón. ¿Qué es lo que va a ver el usuario? Un checkout similar al que les mostró Nahuel, en donde tienen que ingresar los datos de su tarjeta de crédito. De vuelta, Mercado Pago captura estos datos, también es PCI Compliance, como les comentaba Nahuel. Una vez que el usuario tan solo ingresa los datos de esta pantalla, termina el alta de su servicio y Mercado Pago mes tras mes, en este caso, se va a encargar transparentemente de cobrar de la tarjeta del usuario el servicio que ustedes desean debitar. Ustedes ya de ahí en adelante no tienen que hacer nada más, Mercado Pago se va a encargar de gestionar cada uno de los cobros. Muy bien, ¿todo bien hasta ahí? ¿Qué características? Un solo botón, no es necesario que creen un botón por cada usuario, por cada suscriptor que quieran llevar a su sistema. Crean el botón una sola vez, lo insertan en su sitio, cualquier cantidad de usuarios puede adherirse a su servicio. Pueden seleccionar distintas frecuencias de cobro, en días, meses, ya hay algunas preseleccionadas en el wizard de creación de botones. En las opciones avanzadas del botón tienen algunas características más, como por ejemplo poder ofrecer bonificaciones. Un primer periodo de free trial suele ser muy útil en el caso de suscripciones, dejar probar al usuario nuestro producto por un mes antes de empezar a cobrarle, en caso de que el usuario no decline la suscripción. Como les comentaba, se basa en el componente de render, así que pueden integrarlo en modo iframe, modal, redirecto, lo que les contó Nahuel, configurar la URL de retorno a su site para que el usuario no pierda el contexto. Como les decía, el usuario puede seleccionar el monto o lo pueden predefinir ustedes en el botón, y las opciones avanzadas también van a poder seleccionar si el cobro es ilimitado o por un tiempo determinado. En el caso, por ejemplo, de una suscripción a una revista, una suscripción mensual, pero durante un año. Entonces configuran que el cobro se realice 12 veces y así va a estar configurada la suscripción para el usuario. ¿Qué ofrece también? Es web mobile, responsive, al igual que el checkout regular. Pueden accederlo desde tabletas, desde celulares, con iOS, Android. Lo bueno de tener cobros desatendidos sin usuario presente es que podemos manejar un esquema de reintentos de pagos. ¿Qué significa esto? Si cuando llega el día de cobro de la suscripción de su usuario, al primer intento no se le pudo debitar a su tarjeta con éxito, no hay problema, vamos a seguir reintentando rehacer ese cobro durante una determinada cantidad de días hasta tratar de obtener el éxito satisfactorio de la tarjeta del usuario. Solo en el caso de sucesivos reintentos fallidos, recién ahí nosotros le vamos a avisar vía mail al usuario qué problema está viendo para cobrarle a su tarjeta y cómo puede resolverlo. De esta forma se reduce la fricción en los cobros, se aumenta la convertibilidad y ustedes tienen menos interacción también para recuperar esos pagos. Por último, no hay ningún pricing, ningún fee adicional por el uso de la herramienta de pagos recurrentes. Exactamente los mismos costos de transacción que para pagos regulares, la misma cobertura de contracargos, los mismos tiempos de liberación de dinero, nada extra por usar la herramienta, son exactamente los mismos costos, pero por cada pago recurrente. ¿En qué países tenemos disponible actualmente este producto? Brasil, Argentina y México, con tarjetas de crédito y tarjetas de débito de estos bancos también en México. Acreditación instantánea en Brasil y México.
48 horas hábiles en Argentina. Estamos trabajando en llevarlo también a un esquema de acreditación instantánea, como así también estamos trabajando en incorporar esta herramienta al resto de los países de Mercado Pago e incorporar otros medios de pago offline, en el caso de que en la configuración de los botones ustedes también decidan aceptarlos. Como vendedores, ¿qué herramientas tienen? Acá son la menor cantidad de los vendedores. Vamos a ir después a la parte de integradores, pero quienes integren con esta herramienta, ¿qué herramientas tienen para administrar los cobros? Dentro del Mercado Pago tienen su propio listado de suscriptores, en donde pueden listar, buscar a los usuarios por email, por nombre de la suscripción, ver el estado de cada una de las suscripciones, cuáles están al día, cuáles tienen deuda, cancelar suscripciones, cambiar monto de las suscripciones, hacer selecciones con acciones múltiples. Desde ahí pueden manejar, tienen todo un dashboard bastante completo para manejar todas sus suscripciones. Como así también sus usuarios, una vez que se suscriban con éxito, si ingresan a Mercado Pago, no es necesario que tengan cuenta en Mercado Pago, lo único que necesitamos es un email válido, pero si el usuario tuviera cuenta o luego decidiera registrarse, puede ingresar y bajo la sección de pagos también ver todos los débitos que tiene adheridos a sus tarjetas, cambiar la tarjeta con la cual está adherido a tal o cual débito, hacer stop debit de una suscripción, ver el detalle de a quién le está pagando, etcétera. También tenemos comunicación mail messaging con ambas partes. Ustedes como vendedores, cada vez que un usuario se suscriba, nosotros les vamos a avisar vía mail que tienen un suscriptor nuevo, cuando se da de baja también. Como así también a su usuario, cada vez que le debitamos exitosamente de su tarjeta, le va a llegar un mail. Cuando hay sucesivos intentos de rechazados de débito, le vamos a informar a su usuario, como les decía, qué problemas hay, cómo puede salvarlo. Quienes están usando este esquema de botones de cobro recurrente, como les comentaba, bastantes sitios de beneficencia, por la facilidad de poder de poder insertar un solo botón y que el usuario ingrese, por ejemplo, el monto que quiere donar mes tras mes a la fundación. Sociedades como la Sociedad de Pediatría, en donde básicamente lo que se vende de forma mensual es una suscripción o una membresía a la sociedad. Entonces, avancemos ahora a la integración mediante API, que es la que van a querer todos ustedes. Vamos a hacer un ejemplo similar a lo que le mostró Nahuel, utilizando también PHP con el SDK de Mercado Pago de PHP. Vamos a ver que son exactamente los tres mismos pasos. Primer paso, en nuestro código agregamos la librería, configuramos nuestras credenciales. Como segundo paso, creamos un objeto, una entidad de tipo preapproval. Esta entidad es la que va a contener toda la data acerca de cada cuánto queremos cobrar, en este caso cada un mes, cuánto queremos cobrarle a nuestro usuario, en este caso 60 pesos argentinos, así como en el análogo al objeto preference que les comentaba Nahuel, vamos a crear un objeto de tipo preapproval y por último vamos a invocar el método createPreapprovalPayment del SDK que por debajo va a manejar toda la mensajería contra la API y va a crear la suscripción. Exactamente igual que lo que les mostró Nahuel, esto es como el juego de las 7 diferencias, pero en realidad hay solo 2 diferencias. El objeto que tienen que crear es de tipo preapproval y en vez de llamar a createPreference, solo tienen que llamar a createPreapprovalPayment. Si ya estaban integrados con pagos regulares, copian, pegan, cambian estas dos cosas y ya están integrados con pagos recurrentes. Y como tercer paso, como les comentaba Nahuel, del objeto de respuesta que les devolvió Mercado Pago, se quedan con el atributo initPoint, ahí tienen la URL a donde tienen que redirigir a su usuario o configuran un botón de suscripción, en este caso, con estilos, con comportamientos del render, para llevar a su usuario el formulario de suscripción que veíamos anteriormente. Muy bien, ¿qué más podemos hacer mediante API? ¿Qué más nos ofrece además de lo mismo que podemos hacer con botones? Bueno, podemos, por ejemplo, cancelar suscripciones, modificar el precio de una suscripción vigente, modificar la fecha de cobro. Muy simple, como les mostraba Darío al comienzo, es un put a la API preapproval con el ID asignado, con el estatus adecuado, con el precio adecuado, con la fecha de cobro adecuada. Nada más que eso, muy simple. Entren a developersmercadopago.com, ahí tienen todo el glosario de atributos para personalizar su suscripción como lo deseen, con todas las opciones posibles, además todos los métodos aceptados. Y en esencia, debajo de los cobros recurrentes, en sí los cobros recurrentes son cobros, así que tienen exactamente también las mismas herramientas que les comentaba Nahuel para administrar sus cobros, como por ejemplo hacer refunds de pagos. ¿Qué herramientas tenemos también como desarrolladores para probar, para integrar a nuestro sistema? Exactamente las mismas que para pagos regulares.
Los SDKs de Mercado Pago ya están actualizados para poder operar bajo esta modalidad. Ya tienen integrados los métodos para accionar contra esta entidad pre-approval y manejar las suscripciones. También tenemos un sandbox, como les mostró Nahuel. Ingresan al atributo sandbox init point que les va a devolver la API de pre-approval, redirigen a su usuario o a ustedes mismos para hacer las pruebas a ese endpoint y van a acceder a un checkout similar al productivo, pero en un ambiente seguro de pruebas en donde no se va a cargar ninguna tarjeta real, y ahí tienen predefinidas varias tarjetas en donde pueden probar cada uno de los casos, como una alta exitosa, una alta no exitosa, cobros acreditados exitosamente, cobros fallidos en el futuro, pueden probar todos los casos posibles. Como así también la IPN que les mostró Nahuel también está actualizada y ya está notificando eventos sobre suscripciones y sobre pagos recurrentes de suscripciones. Exactamente igual, lo único que cambia es que en vez de recibir una notificación con Topic Payment y el ID de pago, van a recibir una notificación con Topic Pre-Approval y el ID del Pre-Approval. Luego van, hacen un get a la API, obtienen el nuevo estatus de la suscripción. ¿Quiénes están usando este modelo de APIs? San Lorenzo, Crucero del Norte, Revista Barcelona, Revista Sofía, como les comentaba, muy usado, por ejemplo, en clubes, en donde lo que se cobra es la cuota de socio mensual, revistas, productos que nos llegan periódicamente o mensualmente a nuestra casa. Pero, como les comentaba al inicio, también tenemos una herramienta un poco más heavy para sacarle todo el jugo, que es el modelo de App Stores. ¿Qué pasa cuando yo quiero cobrar sucesivamente a mi usuario? Porque tengo un sitio tipo App Store en donde hoy compro una aplicación, mañana compro otra, dentro de una semana compro otra. No quiero hacer pasar a mi usuario por todo un proceso de checkout cada vez. En ese caso, pueden crear una suscripción sin periodicidad, sin monto, y ustedes nos van a indicar cada vez que tengan que cargar la tarjeta del usuario cuánto cargar, cuándo hacerlo. Y bajo este modelo, además, tienen una opción pueden seleccionar si quieren una respuesta online o diferida para cada cobro. ¿Cuál es el caso de uso de cada una? En el tipo de respuesta online les vamos a informar en el momento si el pago se acreditó o se declinó. No hay estados intermedios, no hay esperas, no te voy a decir, mira, tu pago se va a resolver dentro de unos minutos o dentro de unos días. No, aprobado o rechazado. Por ejemplo, tengo un sitio de streaming de video, una modalidad de pay-per-view en donde necesito decidir ya si el usuario me compró una película, tengo que mostrársela ya o no. Entonces utilizamos la respuesta online. O tengo un videojuego en donde mi personaje se está muriendo, necesito comprar una espada y bueno, necesito saber si la espada se la doy o no ya al usuario o no porque se está muriendo. No, tiene que ser online. Si no tenemos este caso de uso, podemos optar por el tipo de pagos diferidos en donde vamos a tener reintentos de cobro por detrás, en días sucesivos, hasta intentar acreditar los cobros, como les comentaba. A su vez, vía API nos pueden indicar hasta cuándo cobrar. Por ejemplo, si ustedes gestionan todos sus cobros el primero del mes y al quinto día ya tienen que liberar la facturación, entonces, bueno, ingresan todos los cobros el primero, nos dicen todos los cobros van a vencer al quinto día, entonces nosotros durante esos 5 días vamos a intentar acreditar el pago del usuario en su cuenta. ¿Quiénes están usando este modelo avanzado? Veo en México, como les comentaba, sitios de streaming, Badoo, Disney, PlayStation, Mercado Libre a su vez para el cobro de cargos. Como les decía antes, developers mercadopago.com, ahí tienen todos los atributos posibles de las APIs, todos los métodos disponibles, toda la documentación. Y también les aconsejo que chusmeen el foro de desarrolladores, ahí dentro de developersmercadopago.com, arriba a la derecha hay un link que dice comunidad. Ahí todos los desarrolladores interactúan entre sí, hacen preguntas, respuestas sobre las APIs, se responden entre ellos, nosotros mismos las respondemos, así que todas las dudas que no podamos evacuar acá, ingresen al foro. Para preguntas, si quieren, porque estamos ya corridos con el tiempo, las respondemos cuando terminemos en la sala de networking, ¿ok? Dale. Así ya puedes seguir el otro. Una sola cosa, Daniel. Los quería invitar a todos a que se acerquen al stand, porque me acaban de comentar Mati y Steffi que se está lanzando un programa de desarrolladores certificados. Así que sería bueno que se acerquen para conocer un poco más los detalles. Ok, está hecha la invitación, los esperamos ahí para las preguntas y respuestas. Gracias. Gracias. Gracias a todos.